noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar puntualmente a las 9 de la noche, siempre con algún tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestras familias y de toda la gente que nos rodea siempre, ¿no? Ya desde hace 9 años con nuestro programa y siempre tratando de aportar, de renovar los temas, de actualizar otros. Y hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial por el tema que vamos a desarrollar hoy y bueno, porque él también es la primera vez que viene a nuestro programa. Quiero agradecerle la deferencia de venir a esta hora de la noche, después de un día de consultorio, a seguir hablando de medicina, pero los temas que vamos a desarrollar son realmente interesantes, ¿no? Él es un profesional que se desempeña aquí en la ciudad de Posadas. Su especialidad es neurología clínica. Les voy a contar un poquito rápidamente la historia, ¿no? Se recibió en la Universidad Barceló, hizo su residencia de clínica médica en el Hospital de Escuela, en el Hospital Madariaga, y después uno tomó otros rumbos, ¿no? Siempre uno quiere superarse, sobre todo buscando alguna especialidad afín o que le interese más, ¿no? Prácticamente toda su formación él la ha desarrollado en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y se ha decidido por la neurología clínica, y dentro de la neurología algo muy importante, y es un tema que vamos a hablar creo que hoy en estos 9 años por primera vez. Hemos hablado mucho de dolores de cabeza, hemos hablado de mareos, hemos hablado de accidentes cerebrovasculares, y hoy vamos a agregarle un par de condimentos que son más que interesantes, ¿no? Lo he testeado, lo hemos chequeado a través de estos 2 días que siempre nos tomamos para hablar sobre el programa, o hacer la previa, digamos, porque él, aparte de hacer neurología clínica, se especializó en algo muy importante, en una rama de la neurología que es lo que se llaman movimientos anormales y en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Cuando uno habla sobre enfermedad de Parkinson, bueno, ya toma otra dimensión esto, ¿no? Y mucha curiosidad por saber qué son los movimientos anormales, ¿no? Vamos a enterarnos hoy también. Así que les quiero presentar, bienvenido, doctor. Gracias por estar acá. El doctor, muchas gracias. Al contrario, el doctor Carlos Barros Martínez. Como les decía, él es neurólogo clínico y especializado en movimientos anormales y en enfermedad de Parkinson. Desarrolla su actividad en el servicio de neurología del Hospital Escuela, el Hospital Madariaga, y también su actividad privada en Ámbar, Casa de Salud, ¿no es cierto? Así que, doctor, siempre decimos que tenemos mucho tiempo, pero en realidad cuando nos damos cuenta se nos va el programa. La propuesta de hoy es hablar, ya que estamos, vamos a ayornarnos un poquito con el tema de dolor de cabeza o cefalea. Seguramente hablaremos algo de mareos, también la gente ha pedido que se hable de cómo diferenciar los mareos. Bien. En el vértigo, qué diferencia hay entre vértigo y mareo, y por supuesto que nos vamos a tratar de ir con algo de Parkinson para que la gente comprenda, ¿no es cierto? Así que, bueno, el programa es suyo, así que... Perfecto, bueno, muchas gracias. Al contrario. Bueno, si arrancamos hablando de cefaleas o dolores de cabeza, primero que nada uno hace la diferencia entre lo que es un dolor de cabeza agudo, sí, o sea, repentino, que aparece en una persona que nunca antes la tenía, y el dolor de cabeza de la persona que ya tiene dolores de cabeza en forma crónica. Bien. El dolor de cabeza agudo, dependiendo de la intensidad y si tiene algún otro síntoma agregado, básicamente necesita una consulta urgente por guardia en una persona que no tenía antecedentes, por ejemplo, de dolores de cabeza. Bien. Y bueno, ahí ya es otro tema a desarrollar, pero donde quiero centrarme un poco más son las cefaleas o los dolores de cabeza crónicos. Donde entran los dos más frecuentes, que es en frecuencia el primero es la cefalea de tipo tensión, que ahora explico un poquito más, y el otro es la migraña, que es un gran tema dentro del cual los dolores de cabeza es una parte, porque la migraña tiene otros componentes también.
Así que si comenzamos hablando un poquito de la cefalea de tipo tensión, es la que se genera en forma secundaria al estrés laboral, a situaciones que nos llevan a tener contractura de toda la musculatura de la región cervical, de los músculos que tenemos debajo del cuero cabelludo, y por ende eso facilita que aparezca este tipo de dolor de cabeza. Es característico que este dolor de cabeza comience detrás de los ojos o en el nivel frontal o a nivel occipital, y puede quedarse ahí o irradiar a toda la cabeza. Bien. Y suele asociarse a veces a tener un poco de dolor a nivel cervical. Dependiendo de la intensidad de ese dolor, a veces puede asociar náuseas y algún otro síntoma como molestia de la luz o los sonidos, pero no es tan característico en este tipo de dolor. Ahora, la migraña, que es otro gran tema, es una enfermedad que tiene una base fuerte genética, sobre todo en las mujeres de la familia. Yo pregunto si hay antecedentes de dolores de cabeza y sobre todo... ¿Hay familias de migrañosos? Sí. Por lo menos uno pregunta si hay la mamá, alguna tía de la rama materna o la abuela, si tiene o ha tenido dolores de cabeza bastante intensos, y uno suele encontrar que sí. Bueno, la migraña sí varía de una intensidad, el dolor, ¿no? Varía de una intensidad bastante amplia, pero suele asociar síntomas como náuseas o vómitos, molestia de la luz o los sonidos muy intensos. El paciente, cuando le agarra un ataque severo, tiene que acostarse, apagar la luz, quedar en la oscuridad para intentar que pase, y a veces puede durar más de un día ese dolor. Es también característico que empeore con el movimiento de la cabeza. El paciente o la persona se agacha o hace un movimiento de la cabeza y empeora este dolor. Y bueno, y a veces tiene una respuesta en el momento del dolor intenso a los fármacos que tienen ergotamina. Que hay un fármaco muy conocido que siempre se utiliza. Utilizado bien, oportunamente es adecuado, pero excesivamente no. Eso después lo mencionamos. ¿Cómo no? Bueno, y después con respecto a estos dolores de cabeza, ¿qué uno puede hacer para tratarlos? Siempre cuando uno hace el interrogatorio ya permite clasificar estos tipos de dolores de cabeza, que son los más frecuentes. Ojo que hay otros que están descritos que son más raros. Digamos, tomé estos dos que son los más frecuentes. Dependiendo de la intensidad que tengan estos dolores, a veces pueden cortarse con algún analgésico común, como puede ser ibuprofeno, paracetamol o tal vez alguno un poquito más fuerte. Y si no, bueno, después hay otros tratamientos que uno puede realizar en el momento del dolor de cabeza. Suelen autolimitarse, pero cuando no se autolimitan con la ingesta de los analgésicos comunes, se puede entrar en un círculo vicioso, que es cuando duele la cabeza todos los días por más de 15 días, y esa condición se llama cefalea crónica diaria, que es como que se dolió tanto la cabeza seguido que es difícil que salga con tomar un paracetamol o un ibuprofeno, por ejemplo. Ella requiere otro tipo de prevención y probablemente algún tratamiento preventivo, que ahora menciono que es el tratamiento preventivo. Y algo que me olvidé de mencionar de la migraña puede tener aura o no. El aura es como un preaviso de que viene el dolor de cabeza, que no lo tienen todos los migrañosos, que suele ser visual. Suelen ver como destellos de luces o estrellitas al costado del campo visual, y a veces pueden tener síntomas como sensación de hormigueos en la cara o en un brazo, que es un poco menos frecuente, y se va ese síntoma o empieza a ceder y aparece el dolor de cabeza. Sabe que se viene el dolor de cabeza. Hay muchos pacientes con migraña con aura que identifican esto. Inclusive es llamativo en la migraña, puede haber aura sin dolor de cabeza posterior. Eso también, que en realidad si eso no pasa dolor de cabeza, generalmente no se trata. Pero eso también es importante en diferenciar el dolor de cabeza. Con respecto al tratamiento farmacológico, vuelvo a repetir, depende de cada paciente y de la tolerancia que tienen a los analgésicos, pero el que mejor
lo tolera, porque el paciente mismo prueba ya sabe si va con el ibuprofeno, si va con el diclofenac o con algún otro analgésico, y el paciente tiene que tomar el que mejor efecto le hace. Bien. El momento para tomar el analgésico es cuando el dolor de cabeza está comenzando, porque generalmente se comporta como una curva de ascenso del dolor. El dolor comienza bajito, comienza a subir a medida que transcurre el tiempo y llega a un cenit donde si tomamos cualquier analgésico es muy probable que ya instaurado el dolor sea poco efectivo ese analgésico. Y lo otro, cuando uno está en la condición de cefalea crónica diaria, no un simple ataque de migraña o dolor de cabeza esporádico, en neurología tenemos otras herramientas que son los tratamientos preventivos, que son fármacos que se utilizan, por ejemplo, para la epilepsia, para el mareo o para alguna otra patología, y dados en una dosis bajita por un determinado periodo de tiempo que generalmente ronda los 6 meses, sirve para sacar de estas condiciones de dolor crónico que no se va. A veces se puede utilizar algún corticoide de depósito como para tener un efecto antiinflamatorio más rápido si el paciente lo puede recibir, digamos. Y después la otra condición que también es muy frecuente en la consulta del paciente con dolor de cabeza es cuando duele la cabeza, el paciente toma un analgésico, duele la cabeza, toma otro, y cuando se da cuenta está tomando 3, 4 analgésicos por día, inclusive más. Y eso es también una condición que se llama cefalea por sobreuso de analgésicos, en los cuales, como para explicarlo básicamente, el cerebro se acostumbró tanto a tener analgésicos todos los días que hace una cefalea de rebote cuando no tiene analgésicos. Entonces también es una condición donde utilizamos el tratamiento preventivo. Ahora, ¿está bien tomarse un analgésico para que no le duela la cabeza? ¿Sin dolor? Sin dolor. Y en realidad no, a no ser que tenga algún dolor en alguna otra parte del cuerpo, pero como... Hay gente que dice, no, voy a estar sometido a una situación de estrés o voy a tener esta noche, voy a tomar antes para que no me duela. No, sobre todo si no tiene antecedentes de una cefalea crónica. Ahí es algo importante mencionar que hay cefaleas que empeoran alrededor del ciclo menstrual de la mujer. Entonces ahí sí, cuando es muy frecuente y muy marcado que esa cefalea empeora alrededor de la menstruación, uno puede utilizar un tratamiento cortito de 2 o 3 días con un analgésico, un antiinflamatorio, reglado. Bien. O sea, tomado cada 12 horas por esos 2 o 3 días, y es efectivo. Pero no si uno piensa que le va a doler la cabeza y tomarlo preventivamente, no. Bien, perfecto. Con respecto a la migraña que hablábamos, ¿no es cierto? ¿La migraña, el que la tiene, la va a tener por siempre? ¿O se controla o se cura? No se cura, sino que con la edad se ha visto, y sobre todo en las mujeres, que al llegar alrededor de la menopausia es como que declina la frecuencia de los ataques, inclusive algunos desaparecen. Bien. Pero por lo general tiene un periodo que va desde la adolescencia hasta la adultez y después suele declinar. Bien. Perfecto. O sea que está bien claro que entonces en el dolor de cabeza, en la cefalea aguda, digamos, y el que nunca la tuvo probablemente sea un problema emergente, o por lo menos de alarma frecuente, ¿no? Y la otra es una de consulta, y donde hay que a lo mejor quizás algún estudio que deba hacerse o que pueda hacerse, o es necesario. En realidad, cuando uno tiene un paciente que lo conoce por primera vez, suelen venir con ya algún estudio como una tomografía, una resonancia pedida. Si ya lo tiene, generalmente no es necesario si el cuadro es muy claro que es una cefalea de tipo tensión o una migraña. Pero si es un paciente de primera vez, yo sin apuro le pido que tenga una neuroimagen en algún momento de su vida, como para tener un paneo del cerebro. Y quedarse tranquilo. A no ser, eso es importante. Si yo tengo un paciente migrañoso que está acostumbrado y reconoce el tipo de dolor de cabeza que tiene siempre, y algún día tiene un dolor de cabeza que es diferente, el paciente lo va a decir, no es como me duele la cabeza, tiene mayor intensidad de la habitual, y ahí yo repito una neuroimagen para estar seguro que no tiene otra cosa agregada, porque un migrañoso puede por ahí presentar alguna otra patología que amerite otro tipo de atención. Bien. Perfecto. Doctor, con respecto a
pasando a otro tema relacionado también, que son los mareos, ¿no es cierto? Digamos, ¿es lo mismo mareo que vértigo, por ejemplo? No, en realidad hay una terminología que comúnmente se le dice vértigo al mareo o mareo o vértigo a cualquier inestabilidad que uno tiene. Vértigo, por definición, es la sensación de giro, ya sea la persona ve que todo su entorno gira o sensación de que la persona está girando. ¿Sí? Y también hay que diferenciarlo de la sensación de miedo a las alturas, que eso es acrofobia, que es otra cosa, que no es, eso no es vértigo. La gente es habitualmente que está en una terraza, en una azotea, en un balcón, dice tengo vértigo. Claro. No es eso. Eso no es vértigo, eso es sensación de miedo a las alturas que se denomina acrofobia. Pero no, vértigo es la sensación de giro. Y mareos ya es un término que es más amplio, donde uno puede definir como sensación de la cabeza muy liviana, sensación de que se mueve el terreno donde uno camina, o simplemente sensación de inestabilidad. En mareo sí ya entran un poquito más de otras características que no es tan puntual como vértigo, que uno sabe diferenciar. Sí. Eso es importante en la consulta, porque si es vértigo, uno ya se dirige a estudiar hacia un sector, y si es mareo, otro. Ahora, si uno encasilla al paciente, ¿no es cierto? Y bueno, llega el diagnóstico de lo que tiene es mareo, es vértigo, puede presentarse como un signo, un síntoma solo, digamos, único, o puede ser también formar parte de todo, ¿no es cierto?, de una constelación de síntomas de alguna enfermedad. ¿El vértigo o el mareo? Pues sí. El dolor de cabeza sabemos que desde la gripe, ¿no es cierto?, hasta... Sí, bueno, ahí hay que diferenciar bien. Por ahí para explicar también el mareo o el vértigo, digamos, tenemos que contar a la gente que el equilibrio de uno se basa en 3 patas fundamentales. Sí. Uno es el sistema del equilibrio, el sistema vestibular, que tenemos una parte periférica que está al lado de los oídos y una parte central. Esa es una pata. La otra pata es la visión. Si la visión está alterada, puede haber trastornos del equilibrio. Y una pata más es la sensibilidad de los nervios periféricos, que nos transmiten, es algo que se llama sensibilidad profunda, que nos permite saber de forma inconsciente cómo es el terreno donde vamos caminando. Sí. Es muy común que el paciente diabético tenga afectados los nervios periféricos y por lo tanto tiene afectado este tipo de sensibilidad, y a veces tiene algún trastorno de equilibrio que, si es diabético, uno siempre va a revisar puntualmente eso, porque muy probablemente eso explique gran parte de esto. Y después, cuando uno diferencia el vértigo, hay algunos indicios del examen clínico que nos pueden mostrar que es un vértigo periférico, que está afectado el aparato vestibular periférico, y el aparato vestibular central, que está en el cerebro, en el tronco del encéfalo. Al tronco del encéfalo, ser un lugar tan chiquitito, generalmente si hay, por ejemplo, una lesión ahí, es muy difícil que se manifieste solo como vértigo, sino que va a haber otro síntoma neurológico que uno probablemente lo detecte en el examen. Puede ocurrir que sea aislado el síntoma, pero es bastante raro, y en el examen neurootológico uno encuentra algunas particularidades que pueden identificar. Te voy a leer al aire porque me pareció interesante, y antes que nos vayamos del tema, ¿no? Me dice, ¿por qué hay gente que no puede navegar y se marea o tiene vértigo? Bueno, sí, en realidad eso no puede subir a eso se llama cinetosis. Cinetosis también a veces pasa con el tren, puede pasar también con el avión. Pero es más frecuente en la navegación, porque se está constantemente moviendo el plano donde uno está. Y la cinetosis generalmente es una falta de acostumbrarse del sistema del equilibrio de esa persona a ese movimiento. Como que tiene un retardo en acomodarse en eso. Probablemente si navega constantemente, va a llegar a un punto donde digamos, el cerebro va a agarrar tolerancia, y probablemente tenga menos o desaparezca. Pero eso es otra cosa. Digamos, ahí realmente se mueve el plano, y no es un problema puro de la persona, no es un problema, una alteración. Y esto ya es un tema que pregunto yo, ¿no es cierto? Porque me hice pediatría mucho tiempo, y una de las consultas, atendí mucha gente que venía del interior, ¿no es cierto? O que venía a verme, por ejemplo, antes de irse de vacaciones. Y la consulta era, bueno, sube al auto, hace
30 kilómetros y empiezan los vómitos, ¿no es cierto? Entonces, no puede subir a un colectivo, no puede subir a un auto, tenemos que parar cada 3 horas, porque comienzan a vomitar los chicos, sobre todo los chicos, ¿no? Una consulta muy frecuente que siempre apareció el famoso Dramamine. Eso es parte de la cinetosis. ¿Sí? Es cinetosis, ¿no es cierto? Sí. Cuando ocurre eso, si la persona puede tomar analgésicos, puede tomar un antiemético para los vómitos asociado al Dramamine, que es un sedante vestibular, permite mejorar los síntomas o tal vez tolerar más horas de viaje. O sea que... adelante. Algo que no mencioné, que me quedé ahí, la forma más común de trastorno del equilibrio es el vértigo, y es el vértigo periférico, que es algo que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, que se da por una alteración en el laberinto. El laberinto es una estructura ósea que tenemos al lado del oído, que es como si fueran unos cañitos donde adentro circula el líquido endolinfático, y la circulación de este líquido le manda información al cerebro de la posición que tiene la cabeza. Como este laberinto es de hueso, es óseo, a veces con la edad o a veces con el antecedente de algún golpe en la cabeza, se desprenden pequeñas partículas de calcio, y eso hace que el giro de este líquido cambie de velocidad o de dirección. Esas partículas adentro liberadas se llaman otolitos, que son como unas piedritas, por decirlo de una forma, y eso le manda información errónea al cerebro, y al ser el tratamiento más frecuente es común que en la guardia se encuentre, y si el que lo atiende está avezado en el tema, con una maniobra de reposicionamiento puede solucionar el problema ahí en ese momento, y por ahí evitar internaciones para estudiar otras cosas que no eran. Bueno, te cuento que hay infinidad de preguntas que están llegando. Hay mucha gente migrañosa, evidentemente, que han probado muchísimos tratamientos, por lo que voy leyendo. Y bueno, así que más que interesante. Bueno, estamos con el doctor, le decía, Carlos Barros Martínez. Él es neurólogo, hace neurología clínica, pero dentro de lo que es la neurología clínica, algo que vamos a hablar en el próximo bloque, pues ya se nos fue el primero, que son los movimientos anormales, y también vamos a hablar algo sobre la enfermedad de Parkinson, ¿no? Lamentablemente es algo que está presente, y bueno, también hace escaso tiempo fue aprobada una ley provincial, ¿no es cierto?, para el tratamiento del Parkinson, así que yo creo que vale la pena aprovecharlo, ¿no es cierto?, al doctor que está acá, y hablar también sobre la enfermedad. Nunca lo hemos hecho en estos 9 años en el programa, así que voy a tratar de hablar. Así que estamos con cefaleas o dolor de cabeza, estamos con vértigo, estamos con mareo, hasta ahí venimos sosteniéndonos, digamos. Vamos a ver. Vamos a pedirle una pequeña pausa, un par de minutos, y vamos a volver con movimientos anormales y con enfermedad de Parkinson. No se vayan, que ya volvemos. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa.